Ahora sí, estoy grabando. Para empezar la ayudantía, vamos a partir con estos dos ejercicios de desarrollo, o sea, que es como saber la materia. Tenemos el uno y el 2. El primero dice lo siguiente. Explique la diferencia entre un desplazamiento de la curva de oferta y un movimiento a lo largo de la curva de oferta. Para saber esto, primero hay que saber qué es la oferta. Entonces aquí vamos a definir al tiro qué es la oferta. La oferta hace referencia al grupo de vendedores en un mercado. Uy, ahí sí. En algún ejemplo de la oferta, por ejemplo, tenemos un mercado donde se venden ramitas. Voy a tener 10 proveedores que me venden ramitas en ese mercado. ¿Qué pasa si en vez de 10 pasan a ser 12? Eso quiere decir que la oferta de las ramitas aumentó porque voy a tener más vendedores de ese producto. Y todo lo contrario, pasaría si, por ejemplo, en vez de 10 vendedores tengo 5 o 7. Básicamente la oferta disminuyó porque voy a tener menos personas, menos proveedores vendiendo ese producto. ¿Se entiende ahí lo que es la oferta? Recuerden que una reacción de la manito en el mismo chat me sirve. Uno, dos, tres. Ya, está bien, está bien, está bien. Entonces, además de la oferta, aparece algo llamado cantidad ofrecida. Es bueno saber diferenciar estas cosas porque a mí, por ejemplo, cuando di el ramo me confundió mucho. Cantidad ofrecida. La cantidad ofrecida es el número de unidades vendidas de algún bien o servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, ya yo soy un proveedor de ramitas también en este caso, y yo vendo, por ejemplo, a cierto precio yo puedo vender 20 paquetes de ramitas, ¿ya? Entonces esa es mi cantidad ofrecida. Ahora, por ejemplo, yo ahora puedo vender, después de cierto movimiento ahí, puedo vender 25 paquetes de ramitas. Eso quiere decir que mi cantidad ofrecida aumentó. ¿Y qué pasa si en vez de las 20 solamente puedo vender 10? La cantidad ofrecida de las ramitas bajó. Ahí les voy a explicar a qué se debe esta variación, pero por el momento quiero preguntar si se entiende hasta ahí, lo que acabo de explicar, la diferencia entre oferta y cantidad ofrecida. Para mí se lo entendí. Vale, perfecto. Me sirve eso. Ya veo tres manitos arriba, así que voy a continuar. Entonces, ahora gráficamente voy a explicar cuál es la diferencia, pero con un gráfico. Porque nos preguntan la diferencia entre el desplazamiento de la curva de oferta y un movimiento a lo largo de la curva de oferta. Cuando hablamos de movimiento a lo largo de la curva de oferta, siempre tenemos que pensar en la cantidad ofrecida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos una recta así, ¿cierto? O curva, no tenemos el precio y la cantidad. Digamos, tenemos un punto acá, punto P1 y un punto Q1. Cuando hablamos de cantidad ofrecida, o mejor dicho, el movimiento a lo largo de la curva, siempre va a estar relacionado al cambio del precio de ese bien. O sea que, si hablamos de cambio en el precio del bien
a estudiar, siempre vamos a hablar de la cantidad ofrecida. ¿Qué cantidad ofrecida? Mejor la nota un poco más abajo, por acá. Entonces, si hablamos del cambio de precio, bien, digamos sube el precio. Sube el precio, el productor, en este punto, el producto va a tener cierto precio y va a querer vender más. Entonces, se dan cuenta, el cambio del precio provocó un movimiento a lo largo de la curva de oferta. Y a su vez también pasa lo mismo cuando baja. Cuando cambia el precio, o sea, baja, el productor va a vender menos en este caso a este precio. Silenciar. ¿Todo bien hasta ahí? Veo una manito, veo tres, veo cuatro, ya perfecto. Entonces, para repetirlo, siempre que se habla de cambio en el precio del bien a estudiar, se trata de la cantidad ofrecida. Siempre, solamente el precio, mientras que el otro determinantes quedan constantes. Por ejemplo, la tecnología queda constante, el precio del factor, si el precio de los factores productivos y todo eso. Incluso si se habla del precio de otro bien, no contaría aquí, sino que seguiría siendo cantidad ofrecida. ¿Todo bien hasta ahí? Ya, perfecto. Entonces, como la de la cantidad ofrecida, también tengo que hablar, o sea, de la cantidad ofrecida y del desplazamiento a lo largo de la curva, también tengo que hablar de la oferta y cómo provoca el cambio en la gráfica. Voy a hacer otra gráfica aquí, voy a poner oferta. Tenemos esto, tenemos P, tenemos Q, ¿cierto? Y tenemos una recta o curva de oferta. Entonces, a diferencia de la cantidad ofrecida, el movimiento se debe únicamente, o sea, el desplazamiento ya puede ser a la izquierda o a la derecha, se debe únicamente cuando cambia todo o cualquier determinante menos el precio. Entonces puede tener, la curva puede estar así incluso, o puede estar así también. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que digamos el precio del bien se mantiene. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, aumento la tecnología para producir el producto. Eh, el precio de otro bien baja, o sea, sube y aumenta, entonces aumentaría la demanda de mi producto, aumenta la expectativa. Entonces, todo eso provoca un desplazamiento de la curva de oferta. Pero aquí se dan cuenta, no se habla del precio del bien a estudiar, porque si se habla del precio del bien a estudiar, hablaríamos de la cantidad ofrecida. Pero en este caso, no. Aquí se habla de todo menos el precio del bien a estudiar. Aquí se habla únicamente del precio del bien a estudiar. Aquí. ¿Cachas la diferencia? Cuando se habla de cantidad ofrecida, al tiro el cambio del precio. O viceversa, cuando se habla de cambio del precio, al tiro relacionarlo con la cantidad ofrecida. Cuando te dicen, por ejemplo, tengo dos bienes y tengo un bien principal y un bien no tan principal, cambia el precio, o sea, sube el precio del bien no tan principal, eso quiere decir que, por ejemplo, baja la cantidad, o sea, sube la cantidad ofrecida del otro precio del bien, pero del bien principal aumenta la demanda. ¿Cacha la diferencia? ¿Se entiende? Como resumen, precio, no precio. Listo. Así como para explicarlo en simples palabras. Entonces, respondiendo a la pregunta, nos dice lo siguiente.
Explique la diferencia entre el desplazamiento de la curva de oferta y un movimiento a lo largo de la curva de oferta. Entonces, la respuesta vendría siendo la siguiente. Ahora acá aquí abajito. Respuesta. La diferencia es que el movimiento, hoy tengo una respuesta en el chat. A ver, Ángel me pregunta, entonces en el caso de cantidad ofrecida no cambiaría la oferta, solamente el precio. No, cambia la cantidad ofrecida en base al precio, que es lo mismo que pregunté. Y la pregunta de Carolina dice, ¿cómo cambia la gráfica en la cantidad ofrecida? Únicamente cambia, se mueve a lo largo de la curva. Te cuenta, aquí va a subir el precio, entonces va a haber más cantidad ofrecida. Aquí baja el precio y va a haber menos cantidad ofrecida. ¿Cachai? No se mueve la curva, se mueve a lo largo de la curva. ¿Te entiende ahí? Carolina y Ángel. Ya, perfecto. Ya, buenísimo. Entonces seguimos. La diferencia, seguimos la respuesta, es que el movimiento a lo largo de la curva se debe al- a la cantidad ofrecida y movimiento de la recta o curva, o ponerle recta en este caso, se debe a la oferta. Igual ustedes pueden decir que, por ejemplo, el largo de la curva se debe al cambio del precio en la cantidad ofrecida y que el desplazamiento de la recta se debe ponte tú, el cambio de la tecnología, por ejemplo, y todo eso. ¿Se entiende la respuesta ahí? Ya, perfecto. Veo una manita arriba. Con 3 me conformo. ¿Va a seguir? Ya, perfecto. Veo 3. Entonces, tenemos lista el ejercicio 1. Etiqueta. Ahora, el 2. El 2 si te dan cuenta, se refiere a lo mismo, pero esta vez con la demanda. Entonces voy a colocar aquí. Tengo que explicar primero qué es la demanda, ¿cierto? Demanda. ¿A qué hace referencia la demanda? La demanda hace referencia al grupo de consumidores de un mercado. Volviendo al ejemplo de las ramitas. En un mercado, existen 10, ponte tú, 10 comunidades que compran esas ramitas. ¿Qué pasa cuando en vez de 12 comunidades son, o sea, 10 comunidades ahora son 12? Aumenta la demanda de las ramitas. Y caso contrario, ¿qué pasa si en vez de 10 comunidades que compran ramitas, ahora son 7? Baja la demanda. ¿Se entiende? ¿Más o menos eso? Ponerse reacciones, chat, todo me sirve. Si me tienen de podcast igual sirve. No hay problema en eso. Ya veo 7. 7 manitas. Perfecto. Entonces, si hablamos de la demanda, también tenemos que hablar de la cantidad demandada. Y al igual que la cantidad ofrecida, esto hace referencia al número de unidades.
Entonces sería el número de unidades adquiridas de algún bien o servicio. Entonces, un ejemplo de cantidad demandada. Por ejemplo, yo soy un productor que, que normalmente le compran 10 paquetes de ramitas. Ahora mágicamente me quieren comprar 12. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta mi cantidad demandada. ¿Qué pasa si en vez de 10 ahora solamente me compran 5? Disminuye la cantidad demandada de la ramita. ¿Se entiende hasta ahí? Preguntas, reacciones, comentarios, todo sirve. Ya, perfecto. 4, 5. Ya, buenísimo. Me parece ver. Recuerden que pueden tener dudas. No, vale, no se pasa lista. La ayudantía uno puede ir a las que quiera. Y lo mismo va a pasar en presencial si es que se consiguen salas. Uno puede decidir si va o no. De todas formas, la grabación va a estar en o virtual. Y, y si quieren el PDF o todo eso, mis contactos están aquí arribita. Está mi correo y está mi número. Por si quieren pedirme los apuntes que estoy haciendo ahora. Todo eso. Así que anda, ¿no? Y ahí me lo pedí después. No tengo drama. Eso. Chaito. Entonces, voy a continuar. ¿Se entendió lo que es la cantidad demandada y la demanda? ¿Cuál es la diferencia de las dos? Sí, Vale, perfecto. Entonces, como hablamos de la gráfica de la cantidad ofrecida y la gráfica de la oferta, ahora tenemos que hablar de la gráfica de la demanda y la cantidad de demanda. Partimos con la cantidad demandada. Vamos a tener una gráfica similar, spoiler, donde tenemos P y Q. Esta vez el gráfico de la demanda es así. ¿Alguien está tratando de decidir? Ahí sí. Seguimos acá. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, un bien que va a tener un precio tanto, precio uno, y va a haber cierta cantidad demandada de ese producto. Entonces, al igual que la cantidad ofrecida, el desplazamiento o lo que provoca, o sea, lo que pasa en la curva es un desplazamiento a lo largo de la curva. ¿Y a qué se debe esto? Al igual que la cantidad ofrecida, se debe al cambio del precio del bien estudiado. Entonces, voy a primero decir cambio en el precio del bien a estudiar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Baja el precio de un bien, pues baja a un precio 2, ¿cierto? ¿Qué pasa? Debido a la baja del precio, va a haber más cantidad demandada de ese producto, ¿cierto? Entonces va a haber un desplazamiento así. Lo mismo puede pasar al revés. Si sube el precio, va a bajar la cantidad demandada. Y aquí, al igual que la cantidad ofrecida, solamente se habla del cambio del precio. Te dicen cambio del precio del bien a estudiar, piensa el tiro la cantidad demandada. Si dicen cantidad demandada, piensa el tiro, ya cambió el precio. Aquí únicamente se habla del cambio del precio. Cuando hablamos de cantidad, es precio. O cambio el precio, mejor dicho. ¿Se entiende ahí? sí, Buenísimo. Vamos. Entonces, al igual que en la oferta, también está la demanda. Voy a tirar más para abajo esto. Spoiler, spoiler. Oferta.
tenemos P y Q, ¿cierto? Tenemos la misma gráfica acá. Y la recta, o mejor, la curva, puede moverse hacia allá o hacia acá. Entonces, al igual que la oferta, perdón, esta demanda, al igual que demanda, aquí tiene que cambiar, aquí cambia todo, o algún terminante que no sea el precio del bien a estudiar. Entonces, por ejemplo, ya cambian mis gustos. Va a cambiar, se va a mover se va a mover la curva de demanda de cierto bien, porque me dan ganas de comprar más o comprar un producto diferente. ¿Qué pasa, por ejemplo? Tengo dos bienes, tengo un bien principal, o sea, tengo un bien uno y un bien 2. A mí me gusta comprar un bien uno. ¿Qué pasa si le sube el precio al bien uno? Va a bajar la demanda de ese, y como el precio del bien 2, o mejor dicho, no va a cambiar, va a aumentar la demanda de ese. ¿Se entiende? Entonces aquí sería cualquier determinante que no sea el precio. Expectativas, gusto, tecnología, cambio del precio de otro bien, pero no se habla del cambio del precio del bien estudiado. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Ya. Entonces, con eso, podemos responder la pregunta, ¿cierto? O sea, decir cuál es la diferencia entre las dos. Yo diría que sí. La respuesta sería similar, pero esta vez decir que la diferencia ya es que el desplazamiento a lo largo de la curva debe a que no se debe al cambio en la cantidad, mientras que, espérate, movimiento, no desplazamiento, mientras que el desplazamiento se debe al cambio en la demanda. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Se entiende cuál fue la respuesta y cuál es la diferencia entre esos dos movimientos? Contrarreacciones me sirven, 3 de arriba incluso, 3 4 ya se pasa. No hay ninguna duda respecto a esto. Recuerden que también está el chat para interactuar. No tengo problema, me salió un gallo. No tengo problema en leerlo. Lo tengo en otra pantalla. Ahora, con su permiso, voy a parar la grabación un poquito y voy a buscar agua porque tengo la garganta seca. Give me a second. Ahora sí, Ángel me pregunta, dice, entonces las cantidades tanto de oferta como demanda se basan en moverse dentro de la curva, mientras que la oferta y demanda en sí mismos desplazan las curvas rectas gráficas. Exacto. Cuando hablamos de cantidades, pensamos el tiro en movimiento a lo largo de la curva. Eso quiere decir un cambio en el precio de la cantidad de la cuestión, o sea, el bien ofrecido y el bien demandado. Mientras que si se habla de demanda y oferta, pensamos el tiro en cualquier determinante que no sea el precio del bien estudiado,
como por ejemplo factor productivo, tecnología, gustos, expectativas. Todo eso provoca un desplazamiento de la curva, no a lo largo, de la curva. Todo eso. ¿Te quedó claro, Ángel? Ya, buenísimo. Entonces, no hay de qué. Entonces seguimos. Voy a buscar el siguiente ejercicio. Espérate, ahí pensé bien, micrófono prendido. ¿Qué es el siguiente? Voy a tirarlo por arriba. Ya. Siguiente ejercicio dice lo siguiente. El precio de los pasajes de un bus aumenta para Semana Santa y, y los consumidores viajan más. Un analista económico en televisión indica lo siguiente. Esto demuestra que los pasajes de un bus son un bien GIFE. Comenta la afirmación del analista. Para eso, necesitamos información, ¿cierto? Información que no tenemos. Como saben, a mí lo que me gusta hacer es partir con ejercicios y mientras hago el ejercicio explicar la materia necesaria para desarrollarlo. Entonces, ¿qué me falta explicar aquí? Los tipos de bienes que existen. Entonces, dame un segundo, voy a buscar la apunte que hice ayer. Dame un segundito. Voy a pausar la grabación. Continuando con la grabación, puedo decir que dependiendo si aumenta o disminuye la demanda, existen ciertos tipos de bienes. Entonces, bueno, aquí tipos de bienes. Uy, tipos de bienes. Entonces, por ejemplo, si digo que si aumenta mi renta, o aumenta, entonces si aumenta mi renta, van a seguir los bienes normales. ¿Y qué pasa cuando, con los bienes normales, cuando aumenta mi renta, va a aumentar la demanda de un bien? Un bien, por ejemplo, los alimentos y ropa costosa. Aumenta mi renta, claramente voy a querer comprar más de esas cosas, ¿cierto? Voy a querer comprar un producto de cierto estilo o de cierta marca que antes no podía comprar ya que aumentó mi renta, ¿cierto? ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Ya, perfecto. Están los bienes normales, como también están los bienes inferiores, ¿cierto? Y aquí los bienes inferiores son que, por ejemplo, si aumenta la renta, va a disminuir la demanda de un bien. Como por ejemplo, la comida rápida. Aumenta mi demanda, o sea, mi renta, y claramente voy a querer dejar de comer comida rápida y, por ejemplo, voy a querer comer ya algo más gourmet, ponte tú. Ir a un restaurante, pedirse algo más rico que un simple comida rápida. ¿Se entiende ahí? Bueno, perfecto, me sirve. Una reacción más y sigo. Llevo dos, tres, ya, ya. Era una nomás, no, no tanto. Ya, ya voy a seguir. Entonces, me faltan dos tipos de bienes. Que el siguiente, que son los bienes neutros, uy, que son aquellos que, independiente si aumenta el ingreso,
Eh, son, son aquellos que, ante un aumento del ingreso, la demanda se mantiene constante. Por ejemplo, un kilo de sal. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, ya mi sueldo aumenta y claramente puedo comprar más cosas en el supermercado, pero en el mes voy a usar solamente un kilo de sal, ¿cierto? Entonces, independiente si aumenta o disminuye mi ingreso, siempre voy a comprar un kilo de sal. Entonces, eso vendría siendo un bien neutro. ¿Se entiende? Un dedito arriba, con tres me conformo. Dos, tres, ya perfecto. ¿Te fijas? Asumiré que recuerden que pueden reaccionar y pueden usar el chat para consultar cosas. No tengo drama en explicar. Entonces, expliqué tres tipos de bienes, pero aquí nos están preguntando sobre los bienes Giffen. ¿Qué son los bienes Giffen? Estos son diferentes. Son aquellos en donde si aumenta el precio de este, aumenta la demanda de este. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, ya, un ejemplo de esto puede ser la ropa de diseñador. Ropa Gucci, Supreme, Off-White, Louis Vuitton, Fendi y muchas marcas más. Vende la ropa súper cara, ¿cierto? Porque son como exclusivas. Entonces, a veces se da que incluso al subir el precio de una prenda, ponte tú una chaqueta, hay gente que a pesar de que hay subido, va a querer comprarlo igual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mientras más sube el precio, más la quieren comprar. Y así sucesivamente. ¿Se entiende que solo viene Giffen? Normalmente esto no se da en la vida real, pero obviamente hay excepciones. Pero no se da como en la vida real. La gente tiene, por decirlo de alguna manera, sentido común y claramente si sube algo de precio no va a querer comprar más esa cuestión. ¿Se entiende? ¿Alguna duda respecto a los bienes Giffen? Dos. Veo una carita sorprendida por ahí. Ya, perfecto. Entonces voy a seguir. Entonces, con todo esto ya podemos responder el comentario. Dice, el precio de los analistas en un bus aumenta para Semana Santa. O sea, el precio de los pasajes, no de los analistas. El precio de los pasajes en un bus aumenta para Semana Santa. Y los consumidores viajan más. Un analista económico en televisión indica lo siguiente. Esto se demuestra que los pasajes en bus son un bien given. Comente la afirmación del analista. Entonces, como expliqué en la primera ayudantía, y ahora lo voy a volver a explicar, los comentes tienen tres pasos para responderse. Cuáles son esos tres pasos? Primero, hay que verificar, hay que ver si es falso, verdadero o incierto. Segundo, hay que explicar la materia a la que se refiere el comentario. Y tercero, hay que argumentar tu respuesta en base a la materia. O sea, la pregunta es, ¿este comentario es verdadero o falso? Partamos por eso. Acepto sugerencias en el chat. Pueden prender el micrófono. Ya, Felipe cree que es falso. ¿Alguien más cree lo mismo? Obviamente,
por si acaso, si no les parece no les sale la pregunta en chat porque me la están preguntando por interno. Entonces, veo que ya tengo tres falsos. Ya, la verdad es que sí, es falso. Entonces partimos con la respuesta. Falso. Ahora explicamos que solo viene given, ¿cierto? Entonces voy a carepalo los bienes. Given, y ahora carepalo voy a copiar esto para hacerlo más cortito. Uy, del mismo, ¿cierto? Voy un poco más acá. Ahora hay que argumentar, ¿cierto? Y yo acabo de leer una respuesta de parte de Felipe que dice que el aumento de la demanda de los pasajes se debe a que la gente quiere salir de vacaciones en esa época. Eso es correcto. Se podría decir que sí, definir o explicar más o menos la materia a la que se refiere. Exacto, Felipe. El determinante del aumento de la demanda sería la tendencia, ¿cierto? Está, está atento el cabrón. Y si entra el segundo paso es como dar una definición entre comillas. Es que hay que explicar la materia que sea a la que se refiere el comentario. Igual, voy a explicar que, por ejemplo, los comentarios más largos normalmente tienen hartas sentencias. Y uno tiene que ir poco a poco verificando la veracidad y falsedad del comentario. Por ejemplo, si ya las primeras tres sentencias de un comentario son verdaderas, pero la cuarta es falsa, automáticamente el comentario es falso. Y ahí es decir que es falso, explicar la materia a la que se refiere y explicar el porqué. ¿Se entiende? Entonces, se dice aquí, la demanda aumenta, me comí la A, aumenta debido a que la gente quiere viajar más. ¿Se entendió el comentario? ¿Le gustó? ¿Le entendieron cómo se debe responder un comentario? Voy a tomar un sopito de agua. Ya, perfecto. Voy a seguir. Siguiente comentario. De hecho, hago este comentario, explico este ejercicio súper simple y terminamos la ayudante. Dice, en el mercado del bien, me faltó aquí la letra, del bien Q, por ejemplo. En el mercado del bien Q, un aumento en el precio de un bien relacionado desplazará la curva de demanda hacia la izquierda. Comenta. Cuando hablamos de bienes relacionados, eso quiere decir que un bien puede ser sustituto o complementario. Ahora la pregunta, ¿a qué se refiere cada uno? Denme un segundo. Digo aquí, bienes sustitutos, voy a empezar a definir. Un bien sustituto es aquel que si, por ejemplo, sube el precio de un bien, pues, sube el precio, si sube, más bonito, si sube el precio de uno de ellos, aumenta la demanda del otro, ¿cierto? Ayer este ejemplo
esta explicación la hice haciendo la diferencia del jamón de pollo y el jamón sándwich. Por ejemplo, tenemos esos dos jamones. Yo normalmente consumo jamón sándwich. ¿Qué pasa si sube el precio del jamón sándwich? Voy a querer dejar de comer ese producto y voy a querer comer del jamón de pollo. ¿Por qué? Porque va a estar a un precio más bajo que el jamón sándwich. Entonces va a aumentar la demanda del jamón pollo. ¿Se entiende? Es la diferencia y el cómo compararlos. Sube el precio de uno, aumenta la demanda del otro. Baja el precio de uno, baja la demanda del otro. ¿Se entiende? A ver, una pregunta en el chat. Ya, gracias Ángel por responder. Voy a esperar reacciones. Y una, contra me conformo. Dos, tres. Ya si eran tres nomás, no cuatro. Ya, perfecto. Entonces, como están los bienes sustitutos, también están los bienes complementarios. Y la diferencia es que, por ejemplo, si sube el precio de uno, de uno, baja la demanda del otro. Entonces, aquí voy a usar el mismo ejemplo que usé ayer. El tropical, el trago tropical, es la mezcla de vino, como el Santa Elena, y Kem, ¿cierto? Entonces normalmente se compran juntos. Son bienes complementarios. ¿Qué pasa si sube el precio del Santa Elena? Para bajar la demanda de la Kem, ¿cierto? Porque estamos diciendo que se compran juntos. Si sube el precio de la Kem, va a bajar la demanda del Santa Elena. Si baja el precio de la Kem, sí, va a bajar, ¿cierto? Entonces, si baja el precio de Santa Elena, va a aumentar la demanda de la Kem. Y así sucesivamente. ¿Se entiende el ejemplo? O sea, ¿se entiende con este ejemplo vago, entre comillas, para las personas que beben? Yo no bebo. Pero gente cercana a mí sí, y hice el ejemplo por ello. Así que eso se entiende, ¿cierto? Ahora, ¿podemos responder el comentario? De hecho, voy a dejar que uno de ustedes lo responda esta vez. Voy a esperar el chat o incluso voy a esperar que activen el micrófono, si alguien se atreve. Cri, cri. Atrévanse, atrévanse. No, no se muere. Ya. Felipe dice que es verdadero. ¿Alguien más está de acuerdo con Felipe? Lamentablemente, este comentario es falso. Exacto, Ángel, es falso. ¿Por qué? Porque nos dicen que en el mercado de un bien Q, un aumento en el precio de un bien relacionado desplazará la curva de demanda hacia la izquierda. No, no sería la derecha. Es que en este caso, nos dice que el desplazamiento desplaza la curva de demanda a la izquierda. Pero ¿qué pasa? No nos están diciendo si es un bien sustituto o un bien complementario. Ojo, ¿se dan cuenta de eso? Está bien lo que dijeron,
Pero ahí se dan cuenta que en ningún momento no dicen que es un bien complementario o un bien sustituto, sino que es un bien que se relaciona con el otro. Pero nos dan como, no se dice qué es, qué tipo de bienes. No, porque te tienen que decir qué es, tiene que decir que es uno de los dos. Porque un bien no puede ser sustituto y a la vez complementario. Exacto, Ángel, falta contexto de contexto ahí sí, pronuncié mal. Entonces, el comente es falso, ¿cierto? Falso. Entonces, una vez, falso. ¿Ahora entendiste, Felipe? Ya, perfecto. Ya que no se sabe si es un bien complementario o sustituto. Ya. ¿Estamos listos con este comentario? ¿Alguna duda, consulta respecto a los bienes sustitutos y complementarios? Si quieren los puedo explicar de nuevo, no tengo dramas. ¿Todo claro? ¿Con tres reacciones me conformo? Ya, muy entendido. Gracias por decir eso. Me pone feliz. Si dicen que es un bien sustituto, ¿qué pasa si es un bien sustituto? Si sube el precio de uno de ellos, aumenta la demanda del otro. Entonces, por ejemplo, si aumenta el precio del bien relacionado, o sea, del otro bien, no del bien Q, la curva de demanda se mueve hacia la derecha. Sí, en este momento tú podrías crear casos con cada tipo de bien. Y, o sea, no, y con respecto a la pregunta de Alejandro, entonces, ¿qué pasa si el precio del bien relacionado sube? Va a bajar, va a aumentar la demanda del bien Q. ¿Cachai? Entonces, en este caso, la curva, si no me equivoco, debería moverse hacia la derecha. La curva de demanda. ¿Todo claro ahí, Alejandro y Javiera? Creo que sí le respondí a Javiera. Que sí, dice en este comentario, yo podría crear casos con cada tipo de bien. Sí, puedes crear casos, pero tienen que ser más específicos con lo que te piden, ¿cachai? Por ejemplo, si dicen, no te dicen qué tipo de bienes, sino que te dicen bien relacionado, puede ser cualquiera de los dos, pero tenéis que, no, podéis crear casos, pero ¿cómo decirlo? Te tienen que dar más contexto del bien. Ahí sí, sorbito de agua. Y entonces voy a seguir. Ahora nos queda este ejercicio numérico. Ojalá. Para esto, nos dice lo siguiente. Suponga que el mercado de la pizza tiene la siguiente tabla de oferta y demanda. Dice el precio, que llega desde los 4.000 pesos, voy a decir, por decir algo, hasta los 9.000, que la cantidad demandada se mueve entre 195 y hasta 39, dependiendo del cambio del precio, y la cantidad ofrecida se mueve desde 26 pizzas a 9.000, o sea, a 121 dependiendo del precio, claramente. La dice, grafica las curvas de demanda y oferta. ¿Cuál es el precio y la cantidad de equilibrio en este mercado? La B dice, si el precio real del mercado estuviera por encima del precio de equilibrio, ¿qué llevaría el mercado hacia el equilibrio? C, si el precio real del mercado estuviera por debajo del precio de equilibrio, ¿qué llevaría el mercado hacia el equilibrio? ¿Es eso? Entonces, tenemos que explicar qué es el equilibrio de mercado y qué pasa si el precio real está arriba o está abajo. Vamos a tener un gráfico, voy a hacerlo aquí al lado, no mejor. Sí, aquí al lado, no tengo problema. Aquí, va a quedar más o menos feo. En donde tenemos la curva de oferta con O,
Y con verde voy a colocar la curva de la demanda. Cuando en un punto, a cierta cantidad de precio, en un precio y una cierta cantidad, la curva de oferta y demanda chocan, se intersectan con el PQ, por ejemplo, y QQ de equilibrio. Podemos decir que si, por ejemplo, voy a explicar aquí mejor. Si en un punto la cantidad ofrecida con la demandada son iguales, nos encontramos con un, yo con rojo, punto de equilibrio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí a cierta cantidad de precio vamos a tener un punto en el que las cantidades ofrecidas y demandadas van a ser las mismas, ¿cierto? ¿Se entiende lo que va? O sea que aquí, por ejemplo, podemos decir que Q de oferta, cantidad de oferta ofrecida con Q de demanda son iguales. ¿Todo claro está ahí? Ya. A su vez, en el mismo gráfico voy a crear más rectas con diferentes colores. Pónganse ustedes que tenemos un precio aquí, un precio uno, por ejemplo. El precio uno va a interceptar en la curva de demanda, ¿cierto? Y va a generar una Q de demanda, ¿cierto? Y va a intersectar la curva de oferta y va a generar una cantidad ofrecida, ¿cierto? ¿Qué pasa aquí? ¿Se dan cuenta? El Q de oferta es mayor al Q de demanda, ¿cierto? ¿Qué nos quiere decir eso? Que, por ejemplo, si la cantidad ofrecida de oferta es mayor a, es mayor a la demandada, encontramos con voy a escribir en rojito, pero en morado, porque es en morado, un exceso de oferta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la cantidad ofrecida va a ser mayor a la cantidad de demanda. ¿Todo claro está ahí? Con tres deditos arriba me conformo. Me pasé en la hora, pero recuerden que empecé a las 21:15 aproximadamente, así que estamos bien. Ya, tres, o sea, dos deditos arriba, con tres me conformo. Ya, perfecto. Entonces, por su contraparte, ¿qué pasa si el precio, tenemos un precio, voy a anotarlo con otro color, ¿se ve el amarillo? ¿O se ve muy poco? A lo mejor otro. Yo diría que un naranjo, incluso. Ahí sí, ahí se ve mejor. ¿Qué pasa si el precio, tenemos un precio 2 choca acá y choca acá, ¿cierto? Nos genera un nuevo Q, esta vez de oferta, ¿cierto? Y aquí un Q de demanda. Si se fijan, la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofrecida. Entonces, si la cantidad demandada es mayor a la ofrecida, nos encontramos
¿Qué oferta? Voy a escribirlo, ¿no? Con un, y con el mismo color que lo hice, exceso de demanda. Donde el Q de demanda va a ser mayor al Q de oferta. ¿Todo claro está ahí? ¿Se entiende? Las diferencias que son, que tienen. De hecho, voy a hacer la línea recta para que quede más claro. Y aquí también. Eso. ¿Todo bien ahí? ¿Se entiende la diferencia? Lo que es el punto de equilibrio, lo que es de exceso de oferta y lo que es exceso de demanda. Lleva un dedito arriba. Dos, tres, ya perfecto. Recuerden que puedo usar las interacciones o el chat. No tengo dramas. Pueden prender el micrófono igual. Entonces, procedo a responder el ejercicio. Y se suponga el mercado de la pizza, tanto, tanto, tanto. Si esto ya lo leí. La grafique las curvas de demanda y de oferta. ¿Cuál es el precio y la cantidad de equilibrio en este mercado? Hago la este, ¿cierto? Aquí pongo la precio, cantidad. Genero las curvas. Curva de oferta, ¿cierto? Curva de demanda. Y aquí, por ejemplo, claramente aquí no parte el 0,0, por eso no lo coloqué en el 0,0. Aquí uno puede ir colocando los precios, ¿cierto? Y aquí las cantidades. En este caso yo no lo haré por temas de tiempo y para hacerlo más rápido. Entonces, díganme, ¿en qué precio la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida? ¿Y con qué cantidad? 6 lucas. 6 lucas, ¿cierto? ¿Y cuál es la cantidad ofrecida y demandada? ¿En qué momento son iguales? O sea, ¿cuántas cantidades son? 81. 81, ¿cierto? Entonces, aquí en la parte del precio, ponemos acá, en los puntitos, ¿cierto? Decimos que aquí son 81 y aquí son 6.000. Y respondemos formalmente, el precio de equilibrio es de 6.000, ¿cierto? Y la cantidad es de 81 pizzas, ¿cierto? Porque estamos hablando de un mercado de pizzas. Ujú. ¿Todavía no está ahí? ¿Se entendió cómo se debe responderla? Uy, recién caché que te habían hablado en el chat. Ya, sí, pero está bien Fernando y está bien. ¿Todavía no está ahí? ¿Se entendió la? Ya, perfecto. La B, ¿qué dice? Si el precio real del mercado estuviera por encima del precio de equilibrio, ¿qué llevaría el mercado hacia el equilibrio? Dame un segundito. Ya, perdón, ese. Creo de nuevo el gráfico. De hecho, no es necesario. Puedo hacer lo mismo. Nos dicen que el precio de equilibrio está por encima del precio real. O sea, el precio real está por encima del precio de equilibrio. Entonces, voy a hacerlo con morado. ¿Qué nos genera acá? Por ejemplo, está a 9 lucas. ¿Exceso de oferta o exceso de demanda? Exceso de oferta, ¿cierto? Bien. Entonces, primero pues, partimos con si el precio real está por encima, precio de equilibrio, genera exceso de oferta, ¿cierto? Ahora,
¿Qué debe pasar para que se llegue al equilibrio de nuevo? Yo ya tengo la respuesta. Quiero escuchar sus respuestas. O si quieren se las digo yo para acelerar el proceso. Ya. ¿Qué pasa si el precio disminuye, Felipe? ¿Qué pasa si el precio disminuye, Fernando? La demanda aumenta, ¿cierto? Entonces van a haber más ventas. Entonces la respuesta, pues perfecto, es lo que dijeron ustedes. Y como les digo, si no le aparece la respuesta en el chat es porque me lo están preguntando directamente a mí. Dice, los... para poder llegar al equilibrio hay que bajar los precios para que las ventas aumenten, ¿cierto? ¿Todavía no está ahí? Voy a escribir ventas de nuevo porque yo feo. ¿Todavía no está ahí? Dedito arriba, chat, ¿todo sirve? Ya, perfecto. Y como es de esperarse, la pregunta C es todo lo contrario. Dice, si el precio real de mercado estuviera por debajo del precio de equilibrio, que llevaría al mercado hacia el equilibrio. Entonces aquí mismo voy a escribir con los mismos colores que dice la explicación, voy a crear un precio, ¿cierto? Digamos de 2.000. Entonces nos genera un cubo de oferta, sí, de oferta en este caso. No, espera, aquí, ahí me había confundido, perdón, aquí era contrario. Menos mal lo vi. Ahí sí. Y aquí nos genera un Q de demanda, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hay un exceso. ¿Qué tipo de exceso existe aquí? Exceso de demanda, ¿cierto? Entonces, partimos la C con di- diciendo eso. C, si el precio está por debajo del de equilibrio, genera exceso de demanda, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer para llegar al equilibrio? Recuerden, es todo lo contrario a la vez. Ya Felipe me dijo la respuesta. Felipe me dijo que hay que aumentar el precio para disminuir la demanda. Perfecto. Está muy bien. Pusieron atención a la explicación. Entonces, para poder llegar al equilibrio, hay que bajar los... No, me dijo subir. Hay que subir los precios para disminuir la demanda.
Listo. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Con el ejercicio completo? ¿Todo claro? Tomaré como un sí. Ya, buenísimo. Eso sería todo. Voy a dejar de grabar ahora mismo.